Buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar que lo vamos a realizar a través de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos. Hoy tenemos un tema que nos parece interesante, de avanzada, el cual va a ser dictado por el doctor Carlos Lores. El doctor Carlos Lores pues, fue el anterior presidente de esta sociedad y es ortopedista oncólogo egresado como fellow de ortopedia oncológica y reconstrucción con trasplante óseo del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2009 y trabaja hace más de 10 años en el área de ortopedia oncológica en el Centro Médico Imbanaco en la ciudad de Cali. Es una persona pues con mucha experiencia en esta área. Pues para nosotros es un placer, Carlos, que nos puedas colaborar, que tú haces parte de esta sociedad y la verdad es que es un honor tenerte acá y escucharte. Sabemos que va a ser una charla muy productiva. Entonces, la pantalla es tuya, vamos a compartirla para comenzar la charla. Exacto, aquí le estoy compartir pantalla. Y se ve excelente, muy bien. Yo lo que me... Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿de acuerdo, Carlos? Sí, ya puedes comenzar. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí. Muchas gracias por venir y participar en estos webinars de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, del capítulo de tumores. Muchas gracias a la Junta Directiva y particularmente al doctor Pereira por invitarme a participar esta noche. Y vamos a hablar, como les mencioné, de un tema muy particular que es navegación en ortopedia oncológica. Entonces, esto es el Centro Médico Imbanaco, en sus alrededores, en la ciudad de Cali. Ahora veo que algunos no son de acá, entonces es que en el suroccidente de Colombia. Y el Centro Médico Imbanaco ya es un complejo, tiene 2 torres, una torre más reciente que le ha apostado no solamente a un capital humano con cantidad de especialidades, sino también a la tecnología. Y esta conferencia acerca de navegación pues tiene 3 componentes. Una es los principios básicos de navegación. El otro habla acerca del planeamiento virtual preoperatorio y la tercera es acerca ya de indicaciones en navegación. Les mencioné, está el Centro Médico Imbanaco, la nueva torre. Esta es la primera parte de la conferencia acerca de principios básicos. Y vamos a definir qué es navegación, lo cual tiene un amplio espectro en su definición, ya que se utiliza en diferentes ámbitos, pero pues se puede resumir en que el significado puede definirse realizándose varias preguntas. Una, ¿dónde está mi objetivo anatómico? La segunda es, ¿cómo llego a mi objetivo en una forma segura? La tercera, ¿en dónde estoy localizado anatómicamente? Y dónde y de qué forma posiciono mi implante. La navegación no solamente sirve para ubicarse en un lugar como en un GPS, sino también que te puede dar una cantidad de información en tiempo real correcta en el tiempo correcto. Estos son los componentes de un navegador básico. Este es el navegador con que contamos en la clínica. Es un equipo nuevo, anteriormente teníamos otra versión. Este es el Curve de Brainlab. Es un equipo de última generación. Tiene una gran versatilidad de aplicaciones que no solamente son para ortopedistas, sino para muchas especialidades. Entonces, vemos que la navegación no es un tema aislado de los ortopedistas, sino que inclusive es mucho más aplicado en otras áreas como neurocirugía o cirugía de cabeza y cuello, pero se ha ido implementando en otras como en otorrino o casi que en cualquier área quirúrgica puede terminar teniendo
algún tema en particular de aplicación. Los componentes son una cámara, una computadora a la cual se le ingresa una información del paciente. Esta información pueden ser imágenes volumétricas como tomografía, resonancia nuclear magnética o un PET, casi que cualquier imagen que tenga que venga en una modalidad DICOM puede terminar poniéndose en el sistema si se necesita. O también su versatilidad le permite utilizarse sin este tipo de imágenes y con intensificadores de imagen que tengan compatibilidad y puedes navegar imágenes 2D, o también te permite conectar imágenes más, digamos, algo más complejo, como imágenes intraoperatorias, como un resonador intraquirúrgico o un tomógrafo intraquirúrgico. Y por otra parte están los instrumentos, que todos estos instrumentos, como pueden observar, vienen con estas esferas en las cuales están atados o adicionadas, y esas esferas son las que va a leer finalmente la cámara, que emite un rayo infrarrojo y devuelve esa señal, y esa le va a permitir una lectura que finalmente el cirujano va a poderse ubicar y va a obtener la información necesaria durante su cirugía. Esta es una imagen intraquirúrgica, este es el equipo que teníamos anteriormente, y vemos que sobre el paciente, sobre el fémur, voy a colocar la pluma, está conectada una estrella, se le llama así, que es la que recibe y reconoce la cámara. Esta estrella debe estar fijamente anclada sobre el hueso en el cual vamos a trabajar, y eso ya se llama cumplir un principio de cuerpo único. La cámara, como les dije, emite una señal que es recibida. Si hay, por ejemplo, instrumentos de este tipo que ya son electrónicos, pero en este caso utilizamos las esferas, y devuelven la señal a la cámara, y a su vez el cirujano cuenta con un puntero que es el que también cuenta con unas esferas y que va a ser leído por la cámara. El cirujano puede mirar dónde está ese puntero y puede obtener información en tiempo real acerca de la localización o un vector o un ángulo u otra información que necesite con respecto a la anatomía del paciente. Por otra parte, también hay unos instrumentos que pueden ser una gran cantidad. Sin embargo, les voy a dar lo más básico. Y uno, pues es el puntero, que es el que constantemente utiliza el cirujano para ubicarse. Lo otro es cómo hacer el cuerpo único con esa estrella de registro, y puedo utilizar diferentes aditamentos, entre los cuales están clamps, o también hay rótulas y funciona como un pequeño fijador y se adiciona sobre el hueso. Y también hay otro aditamento que es un calibrador, como este, y es el que nos permite, como su nombre lo llama, calibrar otro instrumento el cual queramos poner en el navegador. Uno puede navegar no solamente un puntero, sino que puede navegar un osteótomo, puede navegar una broca, puede navegar cualquier objeto que usualmente cumpla que sea recto y que permita que se le adicione este tipo de tecnología, que se le adicione las esferas. Una línea del tiempo acerca de cómo han evolucionado las imágenes y cómo llegamos finalmente a la navegación. Entonces arranca con Wilhelm Röntgen en 1895, físico alemán, que fue el que descubrió los rayos X, una imagen famosa de la mano de su esposa. George de Hevesi en 1930 es un radioquímico húngaro
Nobel, pionero de la medicina nuclear, que fue el que desarrolló estudios acerca de los radiotrazadores. Ya en 1947, los doctores Spiegel y Whiskey realizan la primera cirugía estereotáxica utilizando marcos. En 1948, John Coleman fue el que inventó el intensificador de imágenes y es el que permite finalmente ver esas imágenes de rayos X sobre pantallas. Hounsfield y Cormack, un ingeniero inglés y un matemático norteamericano, fueron los que inventaron el tomógrafo en 1972. Finalmente eso se comercializó después y ganan el premio Nobel en 1979. Paul Lauterbur y Peter Mansfield, son químicos y el otro es físico, norteamericano e inglés. En 1973 hacen unos avances, unos hallazgos que permiten los algoritmos matemáticos para mejorar las imágenes y finalmente el desarrollo del resonador nuclear magnético. Son los ganadores del premio Nobel en el 2003. Pero la primera navegación o cirugía estereotáxica sin marco, como se llamó en ese momento, fue desarrollada en 1980 por el doctor David Roberts y su grupo en Ontario. Ya estos ingenieros, Lorenzen y Klein, en 1987 hacen unas publicaciones acerca de lo que llaman cubos de marcha y lo que hacen son estudios con algoritmos de segmentación de superficies que son los que permiten finalmente hacer todos estos avances para navegación o para impresión 3D y que permiten digamos que estos equipos puedan leer de esta forma las imágenes que les estamos poniendo. Las primeras cirugías de columna con navegación las hacen Lavalier y Nolte en 1995 y con la colocación de unos tornillos transpediculares navegados. Y ya en 1997 se hace el primer reemplazo total de rodilla con navegación. En el año 2000 se crea la Sociedad Internacional para la Cirugía Asistida por Computador, su nombre es CAOS. Y por la parte de ortopedia oncológica, los primeros en publicar la cirugía para tumores fueron Hafner y otro doctor que es Krekek, y esto fue en el 2004, y lo que muestran es que tiene una aplicabilidad particularmente para los tumores de la pelvis y del sacro. La cirugía asistida por computador, o su sigla CAOS, trabaja básicamente con 3 puntos grandes. Uno es el desarrollo de imágenes y objetos derivados de superficies 3D. Entonces, de ahí vienen todos estos implantes a medida, impresión 3D y prótesis que se han desarrollado en los últimos años. Lo otro son los avances en cirugía robótica, brazos robóticos, que ya hay cualquier cantidad de productos, y navegación en tiempo real, pues que ahorita es más sonado con realidad virtual o aumentación en cirugía. Y ese es un mercado enorme, nada más se está hablando que en el 2019 se invirtieron cerca de 4.6 billones de dólares y tiene un crecimiento del 7% anual. Aquí quería mostrarles, digamos, la utilidad del navegador. Lo estamos haciendo no solamente en ortopedia oncológica, sino que quería mostrarles este caso que son cirugías abiertas grandes para navegación en casos de columna como escoliosis. Y lo que pueden ver es que el cirujano tiene el puntero y está mostrando
todos los puntos de localización de sus tornillos transpediculares e igualmente la dirección. Sin embargo, la cirugía asistida por computadora en ortopedia no ha tenido el recibimiento como lo han tenido otras tecnologías en otras áreas. Y eso vale la pena cuestionarlo y es algo que algunos autores publican y tiene una razón. Menos del 5% de las cirugías de ortopedia en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se realizan con navegador. Es infrecuente aún en países desarrollados. Y sus inicios se dieron más en cirugías que son, digamos, que tienen muy buenos resultados sin el navegador, como reemplazos articulares. Entonces ya de allí en un futuro hacen publicaciones y ponen en duda si realmente tiene utilidad o no. Realmente casi de todas estas publicaciones están diciendo, sí, realmente tenemos la colocación de un implante que está con una mejor orientación, pero ¿qué repercusión clínica tiene esto? Si ya tenemos unos buenos resultados con lo que estamos haciendo. Y en su orden se utiliza más en cirugías que no son de tumores, como reemplazos de rodilla y de cadera primarios, reconstrucciones ligamentarias, en cirugías de columna, como la colocación de tornillos transpediculares, en reemplazos unicompartimentales, en osteotomías, tibia proximal y cadera, para trauma en huesos largos y pelvis, y procedimientos emergentes, en cuales están prótesis de superficie, resecciones de tumores, prótesis reversas de hombros, cirugía de codo, de mano y de pie. En cuanto a la parte de navegación en ortopedia oncológica, se le llama cirugía asistida para tumores o CATS y tiene tres objetivos. Uno es mejorar los márgenes de resección. Lo segundo es reducir las pérdidas óseas que nos permitan una reconstrucción más funcional. Y finalmente, como les dije, obtener resultados funcionales. Desde hace más de 30 años que empezó esto, se han empezado a conformar grupos en el mundo que han estado publicando en forma sistemática acerca de los beneficios de navegación. Uno de los grupos que, digamos, está publicando en forma constante sus avances es el grupo del Hospital Italiano. Y hay una particularidad y es que trabajan en grupo y tienen también una serie de personas que les ayudan para determinar que todo se haga mejor, mejor en cuanto a la navegación. Son personas expertas en los cuales participan en los ateneos y se hace un ateneo propio de navegación y se determinan cuáles van a ser los mejores márgenes y cuál va a ser el propósito de esa cirugía y finalmente lo llevan a práctica. El primer objetivo, que es mejorar los márgenes de resección. Este es un trabajo de Cartieux, es, digamos, muy reconocido en esta parte de navegación, y lo que demuestra es que la posibilidad de un cirujano experto en obtener un margen de 10 milímetros en un tumor periacetabular es de solo el 52% sin el uso del navegador. O sea, es frecuente que tienda a equivocarse o acercarse mucho o alejarse mucho si hace un tumor periacetabular, aún en las mejores manos. Jace y su grupo encuentran que hay una reducción de los márgenes intralesionales en tumores de pelvis. Entonces, en su experiencia, utilizando el navegador, y bajó del 29% al 8.7%. Y este autor, que es Jung, encontró que no solamente puede mejorar los márgenes en las pelvis, sino también en las extremidades. Este es un trabajo del doctor Aponte Tinao y habla de osteotomías multiplanares para resección de tumores, particularmente de condrosarcomas alrededor de la rodilla, y lo que es una serie de pacientes en el cuales le realizaron la resección en bloque con osteotomías navegadas, que no son, son osteotomías multiplanares,
y esta pieza la mandaron, le hicieron estudio, le hicieron nuevamente una escanografía, trataron de hacer una correlación de la imagen y encontraron que la diferencia era mínima de 2.43 milímetros, entonces sí estaba con una alta correlación entre el planeamiento preoperatorio y el espécimen resecado. Otro trabajo más reciente es de estos autores, Bosma, Casey Wong, Jasper Gerber, que son personas muy reconocidas en el área de navegación, y es una comparación entre resecciones hechas a manos libres, cirugía con navegación y instrumentos propios, lo cual se llamarían a las guías de corte, con o sin navegador. Y vemos en la imagen cómo se pueden hacer los diferentes métodos y finalmente al lado derecho cómo hay una similitud importante entre la cirugía asistida por computador y los instrumentos propios, siendo más certeros inclusive los instrumentos propios, pero la combinación entre la navegación y los instrumentos propios puede llegar a ser útil. Entonces, la precisión de estos fue menor a 2 milímetros. Aquí hay un ejemplo, este es un caso mío, en el cual utilizamos navegación y guías de corte específicos. Y lo que se hace es adicionar al planeamiento las guías de corte. Y en este caso lo que queríamos era realizar una resección de un paciente con un sarcoma de Ewing en el área iliopúbica y que compromete también la parte supracetabular. Y queríamos conservar parte de su superficie articular que no estaba comprometida. Y vemos cómo el paciente después recibe radioterapia en un seguimiento a 5 años y vemos cómo el haberle permitido conservar esa área sí tuvo un impacto en la función. Otro de los objetivos es reducir las pérdidas óseas y mejorar la función. Obtener una adecuada estabilidad entre el hueso entre el hueso restante y un aloinjerto o una prótesis son críticos para la longevidad de la reconstrucción. Lal encontró que hay mejor contacto con los aloinjertos con cortes navegados que con una técnica a mano alzada, y pues esto al final puede terminar influyendo en las tasas de unión. Chen encuentra que hay mayor precisión de 3 a 5 veces en la colocación de un implante navegado, y Wu ya hace avances acerca de la aplicación de bancos virtuales para mejorar la selección de los aloinjertos. Es un trabajo del doctor Luca Ritaco mostrando cómo pueden hacer resecciones en bloque con conservación de superficie articular, inclusive en tumores malignos, y otra de esta publicación de este autor, Timothy, en el cual haciendo osteotomías o cortes transepifisarios le permite inclusive la colocación de una endoprótesis con buenos resultados. Un ejemplo de lo que estamos haciendo es una paciente de 14 años, femenina, que tiene un osteosarcoma de la tibia proximal. Vemos cómo hay unos cambios ya posteriores a la quimioterapia, una osificación, se ha demarcado mucho mejor el tumor, luego una lesión agresiva, inclusive con un componente de partes blandas, pero en la resonancia es claro que no está pasando la fisis, se encuentra la epífisis libre y vemos además la extensión de la lesión. Con esta paciente lo que se decide es una resección con unos cortes transepifisarios, una reconstrucción intercalar con un aloinjerto, incluyendo las partes blandas con tendón rotuliano. Y aquí en la parte de navegación vemos cómo hay la creación de planos fantasma, se llama así, que nos permiten ubicar la sierra
en el sitio, en la posición y en el vector en el cual queremos hacerlo. Finalmente, tenemos un halo injerto que se busca que sea lo más similar y tratamos de hacer el match, como ven aquí en las radiografías, y hacer los cortes lo más similares. Se estabiliza mediante tornillos una placa y se reconstruye el mecanismo extensor. Igualmente, usualmente hacemos un colgajo de gastronimio para mejorar la cobertura del halo injerto. En cuanto al posicionamiento de los implantes, Cheung y Letson, del Moffitt, tienen una publicación acerca del uso de navegador, incluyendo para posicionar implantes, y ven que un implante navegado permite disminuir la discrepancia de longitud, les ayuda a restaurar la línea articular y a obtener una adecuada rotación. Vemos en la imagen a la izquierda cómo es la forma en que usualmente se hace una medición con la regla y cómo se puede además hacer con el método con navegación. Este es un ejemplo de paciente nuestro, un joven de 16 años con un osteosarcoma de fémur distal derecho. Vemos que es una lesión lítica que ocupa en su mayoría el cóndilo femoral interno, fémur distal, y tiene una extensión importante a nivel de las partes blandas. Con este paciente habíamos planteado inicialmente para una probable reconstrucción con un halo injerto unicondilio, o por lo menos rescatarle parte de su otro cóndilo, pero es difícil encontrar un match correcto y no contábamos con un halo injerto adecuado para ese momento, y finalmente lo que decidimos fue hacerlo con una prótesis, y en este caso utilizamos una prótesis con la ayuda de navegación. Determinamos el punto de corte, los planos de corte, y esto nos permite también ayudarnos para la alineación y restablecer la línea. Otra ayuda para posicionamiento de implantes en algo más reciente, que son las prótesis reversas de hombro. Entonces, este trabajo, el trabajo de estos autores muestra que cómo fácilmente en un espacio tan pequeño como la glenoides pueden terminar colocándose tornillos por fuera cuando hacen finalmente la disección de las partes blandas, y que es realmente difícil tener la precisión para que todos esos tornillos te queden en su sitio y le garantice una buena sujeción de ese implante. Y se ayuda mediante el navegador. Igualmente, para la copa cono, el trabajo del grupo de Jace y Creamer muestran que en su experiencia, utilizando la navegación, se ayudan para restablecer la línea articular mediante la creación de, como ven en esta imagen, de planos fantasma, en el cual le dan la inclinación, la versión de la cadera y le restablece el centro de rotación. Y igualmente para la colocación sobre el tallo o el vástago de esta prótesis, que va sobre toda la columna posterior del ilíaco en un espacio bastante estrecho y que es demandante. La navegación redujo a la mitad la tasa de la luxación de las prótesis, que era del 12%, comparado con aquellos pacientes en los que no lo utilizaron, y comentan que este tipo de implante tuvo un 100% de sobrevida en aquellos casos de metástasis. Vamos avanzando en la charla y vamos a hablar acerca algo de planeamiento virtual preoperatorio, particularmente en tumores. Entonces, el planeamiento tiene varios componentes. Una es la adquisición de imágenes. Entonces, allí es importante saber qué es lo que necesita que le demos información al equipo para estar preparados. El equipo necesita usualmente imágenes de buena calidad. Las tomografías deben estar con determinado pixelaje y encuadradas en cierta forma. Entonces, con frecuencia es necesario hablar con la parte técnica de imágenes
para pues, hacer el comentario de que estos son para navegación y que deben cumplir con un protocolo. Igualmente, estos cortes es supremamente importante que sean muy finos. La ventaja de los escanógrafos es que te permiten cortes tan finos como menores estamos hablando de milímetros, menores a 1 milímetro, y las resonancias sí normalmente son con cortes un poco más amplios de 5 milímetros. Lo que queremos finalmente ver en el navegador es el hueso que está comprometido. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer una navegación de un fémur derecho, no queremos algo que sea comparativo, eso finalmente nos va a dificultar o vas a tener que segmentar esa área. Entonces debe ser pedido el estudio con el propósito de navegación. La segunda parte es la fusión de imágenes. Entonces uno puede obtener imágenes híbridas y tomar lo mejor de cada una. Entonces puede hacer una imagen híbrida entre una tomografía y una resonancia nuclear magnética, tomando la ventaja de la tomografía, que es las superficies óseas, y de la resonancia tomar lo que son las partes blandas. Y eso nos puede ayudar a obtener una imagen que queramos navegar y que nos aporte mucho más para nuestro propósito quirúrgico. Hay una gran ventaja de estos equipos que vienen ya cada vez con mejores software y que pues, nos está permitiendo hacer cada vez más cosas con propósitos de tumores. Si es necesario, se puede transformar esa imagen en un 3D. Entonces, navegar sobre un 3D es bastante cómodo para nosotros. Y también se puede segmentar, que quiere decir retirar las partes que no queremos o inclusive resaltar las estructuras anatómicas que queremos. Por ejemplo, si queremos resaltar el tumor para estar seguros de que vamos a estar lejos de los márgenes, pues es una de las cosas que más aplicamos en el planeamiento virtual. Y finalmente ya se hace el planeamiento propiamente oncológico, que es determinar los cortes, qué tipo de osteotomía queremos hacer y los planos. Y es una recomendación mía, esta creación de planos fantasmas es de bastante ayuda. Está demostrado que después de que retiras el tumor, queda un espacio vacío y ya lo único que vamos a querer obtener son esos planos para colocar nuestro implante, ya sea una prótesis, una copa cono o la prótesis reversa sobre ese plano o sobre esa dirección. El navegador debe recibir información acerca de qué posición tiene el paciente y en qué posición se realizaron los estudios para cuando extrapole la anatomía del paciente con la anatomía de las imágenes, pues tenga, te la reciba. Y este es uno de los puntos más críticos de la navegación y es el registro o el apareamiento entre los puntos que queremos resaltar en las imágenes del navegador y la anatomía del paciente. Eso le va a permitir entender al sistema y finalmente validarlo para que podamos hacer la navegación. Entonces, la técnica, digamos, que más se utiliza para ortopedia oncológica es el emparejamiento de puntos, y lo que quiere decir es que se definen unos puntos concretos sobre la anatomía del paciente. Si es una pelvis, por ejemplo, las espinas ilíacas anterosuperiores, posterosuperior, la cresta. Si es sobre la columna, los procesos espinosos. Y deben haber múltiples puntos, entre más puntos mejor. Y finalmente esos puntos que escogimos sobre el paciente debemos seleccionarlos sobre nuestras imágenes, ya sea de tomografía o de resonancia, y en su orden se van seleccionando punto por punto y al final el sistema interpreta esto y nos permite llegar a la navegación. Si el sistema reconoce de que hay un error muy grande, entonces te va a advertir y va a decir, hay un error o no le permitamos continuar, o si continúa, su margen de error está alrededor de determinado milimetraje. Es aceptable para ortopedia oncológica utilizar un margen de un registro con validaciones que tengan de 1 a 1.5 milímetros, y ese va a ser nuestro margen de error. Entonces,
Como les expliqué, hay un grado de certeza que es variable. Cada caso, dependiendo de la anatomía expuesta del paciente, de los puntos que escogimos, puede dar un grado de certeza que como digo, es variable, y las certezas aceptadas finalmente son de 1.5 milímetros. Cuando ya estamos navegando, podemos calibrar instrumentos. Y esto quiere decir incorporar a la navegación instrumentos propios como osteótomos, sierras, un electrocauterio, un atornillador, casi que cualquiera de los objetos que usualmente trabajamos en ortopedia nos pueden ser factibles de navegar. Y la idea es comunicar la posición de este objeto con el equipo y que nos dé una posición exacta, que es lo que queremos finalmente ver en nuestros resultados. Y en cuanto a las indicaciones o casos de cirugía, esta es la experiencia que tenemos aquí en el centro. Es una experiencia publicada en el 2016 en la revista colombiana de ortopedia y traumatología. Y para ese momento contábamos con 23 casos con diferentes indicaciones, diferentes localizaciones, incluyendo pelvis, fémur, tibia, pie, escápula, reja costal. Ya tenemos un nuevo equipo, como les había mencionado, que es el CURV de Brainlab, y este equipo nos permite hacer unas conexiones con el intensificador de imágenes y podemos hacer también navegación en 2D, en el cual las imágenes del intensificador, ya sea una API y una lateral, van a ser leídas por el equipo. Y esto nos permite particularmente de ayuda para, por ejemplo, clavos cefalomedulares, si los quieres hacer en una posición lateral y no quieres hacer movimiento del paciente, o tornillos, o también para pelvis, que tendría bastante aplicación en nuestros casos. En este caso, para esto utilizamos la forma de conectar el intensificador con el navegador. Se usan esas paletas como están en el lado derecho, y le das primero la imagen, ya sea la AP y después la lateral, y eso tiene que estar conectado igual con las estrellas de referencias que nos van a dar finalmente que el equipo no lo lea y nos dé en tiempo real la colocación de algún implante. Otra aplicación ya es para cosas menos invasivas, por ejemplo en este caso de un tumor neural, un paciente con un schwannoma a nivel del sacro, una lesión muy sintomática, y lo que se hizo fue que se hace una ventana lo suficientemente para que nos permita resecar el tumor, y esto lo podemos hacer esta cirugía con el microscopio, ir disecando y viendo por qué partes lo vamos pudiendo resecar. Esto no está exento de complicaciones, ¿ya? Este paciente es un paciente de 40 años con un rabdomiosarcoma en el área sacroiliaca, recibió quimioterapia, radioterapia. La gente rechaza una amputación y unos estudios con una gran masa pélvica, compromiso en contacto ya con sacro. Vemos que el PET no se veía tampoco mayor actividad sobre la parte sacra, y se pudo resecar en bloque, con los márgenes fueron libres. Sin embargo, bueno, estas son las imágenes postquirúrgicas, una reconstrucción con una instrumentación lumpopélvica, y en este caso particularmente utilizamos un aloinjerto dándole nuevamente superficie articular, pero sobre las partes blandas que uno no tiene control en la navegación puede terminar haciendo recaída, y eso es lo que hace, lo que hizo este paciente. Este es otro tipo de resección, que son osteotomías guiadas. Son resecciones en las cuales el cirujano puede tener unos márgenes más controlados. Y, por ejemplo, esta es una paciente con un tumor de células gigantes, con un compromiso de su fémur distal,
en el cual la parte que fuera posible hacerse una resección con algún margen, se hacen los cortes con osteotomías guiadas y finalmente la superficie en la parte subcondral se realiza un fresado navegado y es una de las formas de controlar hasta qué punto estoy realizando los fresados. Hace poco estaban tocando ese tema, digamos, hasta dónde se debe realizar un fresado, pues esta es una forma objetiva de estar viendo eso. Se dice que si quiere hacerse 3, 5 o 10 milímetros, lo que puede ser necesario, pues se puede estar viendo y se puede estar corroborando con el sistema. Además, lo que es posible es que, denme un segundo, es navegar el mismo injerto. Entonces uno puede extrapolar las imágenes del tumor y si tiene un injerto que fuera similar, pues tratar de ir haciendo cortes que le restablezcan la estructura del defecto que se dejó. Y esas son las imágenes finales, una radiografía y cómo se pudo rellenar adecuadamente la estructura de este defecto. Para finalizar, uno de los casos de posicionamiento de implantes. Esta es una paciente de 70 años con un sea metastásico de pulmón, con una lesión lítica importante, una ruptura cortical y con un dolor severo sobre su hombro izquierdo. Lo que se decidió es realizar resección de esta lesión. Y en este caso lo que hicimos fue, como se había hecho en la publicación, una colocación de su componente de glenoides para una prótesis reversa de hombro navegada, en este caso el componente glenoideo. Entonces vemos cómo es la exposición del tumor. En este caso se hizo una incisión algo más pequeña con un abordaje transdeltoideo y se reseca, se expone la glenoides, la estrella, como pueden ver allí, se coloca cosas de la coracoides, se identifican los puntos de referencia, incluyendo la coracoides y los rebordes superior, inferior, anterior y posterior de la glenoides. Eso nos permitió darnos un grado de certeza y como vemos en la imagen de la derecha, ya lo que se utiliza es la colocación de una broca o una guía inicial para identificar los puntos donde es que queremos anclar mejor nuestra prótesis y igualmente los tornillos que le siguen en el componente se verifican que estén adecuadamente posicionados con el navegador. Esas son las radiografías de control. Vemos pues el implante bien posicionado. En cuanto a los problemas, este es un trabajo del doctor Farfalli hablando de la curva de aprendizaje para navegación. Dice que pueden haber problemas de hardware y problemas de software. De los problemas de hardware está una mala función del sistema, que no funcionen los instrumentos, se dañó la batería, se quebró, o que haya una interrupción de la señal infrarroja que finalmente no permita continuar con el proceso. Y también pueden haber fallas de software, que haya, por ejemplo, una incompatibilidad entre las imágenes y el software de navegación. Acerca de cuándo ocurrían más frecuentemente errores, dice que los errores ocurrieron en los primeros 20 casos. Entonces, pues sí requiere como algún tipo de curva, pero pues son tecnología nueva que es usual que se vaya abordando poco a poco y que es usual enfrentar problemas, pero es parte del aprendizaje ir viendo y solucionando. Para llevar, entonces, en ortopedia oncológica la navegación se ha ido ganando un espacio en todos estos años como una herramienta útil. Está demostrado que las resecciones llegan a ser más precisas. Sin embargo, todavía falta por demostrar si realmente puede disminuirse las tasas de recaída utilizándolo. Aparentemente sí en tumores de pelvis por algunas publicaciones y requiere un tiempo considerable para el planeamiento preoperatorio. Idealmente debería tener
la ayuda de un soporte. Y para los colegas es recomendable iniciar con casos que no sean tan complejos. Toma un tiempo considerable de uso de navegación y para pues, no sentir la frustración y continuar adelante con casos más difíciles. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Cualquier inquietud, pues pueden preguntar ahora o me pueden escribir, sí, cualquier cosa. Muchas gracias, doctor Lorenz. La verdad que excelente charla, muy clara, muy amena y pues aprendiendo mucho sobre esto. Vamos a colocar un video para nuevamente observar el video que estamos viendo, que son los patrocinadores de esta charla. Muchas gracias a todos los patrocinadores también. Sí. Bueno, voy a hacer, tenemos dos preguntas y además el que quiera hacer algún comentario o algún aporte, pues levanta la mano y con mucho gusto le damos cabida, que es necesario pues siempre tener en cuenta esos aportes que los que tengan experiencia con este tipo de técnicas. La primera pregunta que hace Diego Urbano es: buenas noches, ¿qué software utilizas para los planeamientos? El software que viene con nuestro equipo, que es el Curve, viene con un software diseñado para esto. Desafortunadamente, todavía no hay un software en particular para ortopedia oncológica. Entonces, es una pregunta bastante válida por esa parte. Pero los planeamientos y la navegación pueden utilizarse tanto el software de columna como el de trauma. Entonces, ahí podemos hacer, digamos, todas estas herramientas que estamos usando son aplicables allí. Pero nos gustaría llegar a tener avances, por ejemplo, si queremos una endoprótesis o si queremos un aloinjerto, si queremos tener algunos aplicativos para eso, y eso todavía no está, no existe. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece interesante, de Silvio Jiménez. ¿Utiliza la utilización de biopsia por congelación para los márgenes quirúrgicos en este tipo de cirugías? Sí, protocolariamente, independiente de que sea navegado o no navegado, los casos que necesiten biopsia por congelación, yo utilizo rutinariamente esto. Tanto para tumores de sarcomas de partes blandas como para lesiones óseas. Sí los uso independiente de que tenga el navegador o no. Vamos a darle la palabra al doctor Luis Carlos Gómez, que tenía la mano levantada, por favor. Luis Carlos Gómez. Luis, ¿tienes habilitado el Perfecto, ¿ya me escuchan? Totalmente, muy bien, excelente. Bueno, sí, perfecto. Andrés, excelente charla, muy bien, muy claro. Yo tengo una pregunta. Nosotros hemos estado utilizando también la navegación, pero hemos tenido algunas dificultades. Tenemos básicamente el mismo equipo, pues por alquiler que el que tienen ustedes, pero hemos tenido algunas dificultades y tiene que ver con el software. Sí. Porque entiendo que pues el de columna no sirve para todo, tiene algunas falencias y desafortunadamente entiendo que hay una que se desarrolló para trauma y que sirve para prótesis, pero es de otra casa comercial que se vendió la exclusividad. Entonces, creo que hay algunas dificultades, no sé si quieras ampliar algo de eso. Y con lo otro que hemos tenido dificultad también es con la calibración. Sobre todo para la calibración en tiempo real, veo que ustedes tienen unos aditamientos con intensificador de imágenes. Nosotros acabamos de cambiar el intensificador de imágenes y estamos como en eso, pero pues la calibración en tiempo real a veces no es tan fácil. Nosotros hacemos resonancia previa un día antes con una fiducia que se le colocan al paciente, pero muchas veces las fiducias se caen y ha sido un poquito difícil eso. Digamos que más la parte logística, no tanto, porque a pesar de que de lo que tú decías de la curva, no me parece tan difícil, sobre todo pues cuando uno ya tiene experiencia en cirugía de pelvis. Pero la parte de la calibración y lo de las fiducias, que es la parte logística que le corresponde, digamos, más a la parte del equipo per se, ha sido un poquito complejo. No sé qué tengas que decir para eso. Sí, mira, para ampliarle un poquito al panel, hay diferentes formas de hacer lo que llamamos registro. Entonces, el registro que estás utilizando y el que utilizo
es el apareamiento de puntos, que quiere decir ubicamos en la anatomía del paciente cierta cantidad de puntos y que deben ser llevados también a la parte de imágenes. Hay otros tipos de registros que ya son más automáticos, utilizando imágenes intraoperatorias, llámese un O-arm, eso ya es un completo registro automático, o el AIRO, que es el equipo que tiene Brainlab, que es un resonador intraquirúrgico, o también semiautomáticas utilizando Fluoro 3D, intensificador de imágenes con 3D. La dificultad la comparto, no todo, cada caso es particularmente, tiene uno que prepararlo. Entre más, lo que puedo recomendar es que entre más puntos coloques, va a ser mejor. Una de las ventajas de estos software nuevos de Brainlab que estás usando es que en la medida de que hayan, o sea, puntos que no puedan ser reconocidos, el sistema te ayuda y uno los elimina y va sumando otros o se queda con esos. Y al final lo que tienes que encontrar es que haya una validación con un grado de precisión que sea aceptable. Para pelvis, utilizo los puntos de referencia, digamos que ya están muy bien descritos, la sínfisis del pubis, las espinas ilíacas anterosuperiores, la cresta, y ya cuando se hace el abordaje, puede ser algo abierto. Si está expuesta, por ejemplo, el acetábulo, es un excelente sitio para hacer puntos de punto por punto validación. O si no, lo que se puede hacer también es que se hace antes de la cirugía y percutáneamente se pueden colocar los puntos del otro lado. Pero uno tiene que pensar en eso desde antes, porque creo que es el sitio o el momento más crítico para nosotros. Y comparto esa dificultad porque es lo mismo que a mí me ocurre. Creo que en la medida de que esto lo han ido solucionando y como te digo, estos software nuevos facilitan y son, digamos, más versátiles para poder hacerlo. Y como queda el mensaje para los panelistas es que hay una gran cantidad de formas de hacer registro y validación, que eso va a depender del equipo, del software, del tipo de cirugía que uno va a hacer, y que es bueno, previo a la cirugía, parte de su planeamiento es determinar ese número de puntos. Pues, ojalá haya sido de ayuda la respuesta, Luis. Sí, otra pregunta. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu pregunta. Si tienes algún aporte adicional. Bueno, mientras... Sí, Lucho, ¿tienes algún aporte adicional? Me parece muy bien. Me gustó mucho la parte de la navegación con el aloinjerto, pero está el mismo inconveniente y es idealmente un software que funcionara específicamente para eso, que creo que sería absolutamente ideal. Creo que deberían trabajar en eso, porque creo que es una necesidad, sobre todo para la especialidad nuestra. Otro mensaje es que, por ejemplo, instituciones en particular, como el grupo del Hospital Italiano, ellos trabajan sobre su propio software, ¿no? Entonces, el equipo sí, digamos, es un equipo comercial, pero el software sobre el que trabajan, y tienen ingenieros pues dedicados en esa parte y un grupo muy especializado para eso. Y por eso, pues, cada vez constantemente están publicando mejores y mejores resultados. Bueno, hay otra pregunta. Carlos Salgar pregunta, ¿qué equipo se diseña actualmente para identificar límites macros y microscópicos para disminuir tasa de recidivas locales? Imagino que serán macros, ¿no? También todavía no. es una pregunta porque, digamos que nosotros estamos determinando unos márgenes que estamos estableciendo sobre unas imágenes, ¿ya? Pero al igual con o sin imágenes, una cosa es lo que puede ver el patólogo o qué tan lejos están. Por estos trabajos que están publicando, son bastante equiparables, pero cada tumor puede tener una secuencia, digamos, en la cual uno quisiera interpretar mejor esos márgenes,
o la combinación de una secuencia en una resonancia. No existe, digamos, no existe una imagen que sea perfecta para determinarte, mire, los márgenes los toma el cirujano, y eso los lleva y los determina en un planeamiento preoperatorio. Que esos márgenes normalmente deben estar a las mismas distancias que usualmente trabajaríamos sin el navegador, o irnos acercando en lo posible hasta donde creeríamos que fuera segura. Pero la máquina no nos va a decir hasta qué punto tenemos que llegar. Sí, este concepto de los márgenes me parece muy interesante y los cuales lo iremos a profundizar en un próximo webinar. Y porque hay muchos conceptos, porque depende si recibió o no quimioterapia, si es de tejidos blandos, si es tejido óseo. Hay muchos conceptos del IJ, que era el que venía este año a hablarnos. Desafortunadamente por la pandemia no tuvimos la fortuna de poderlo escuchar. Igual lo del Exxon. Bueno, tenemos muchos investigadores, personas que han trabajado mucho sobre esto, y sin embargo nadie está de acuerdo. Entonces esto es muy difícil porque depende de muchos factores y depende del tipo de tumor que vamos a resecar para uno determinar estos márgenes. Pero esto es charla de otra, harina de otro costal. Bueno, aquí hay un espectador anónimo y habla de que si la rehabilitación se hace más rápido con estos sistemas. Pues depende del caso, porque lo que estamos planteando es cirugías tan grandes como lo que se hace en columna o en pelvis. Pues la rehabilitación de esos pacientes es acorde a qué tan firme o cómo se siente el cirujano con respecto a la reconstrucción que hizo. Pero, por ejemplo, en aquellos pacientes en que se pudo salvar hueso, pues uno esperaría que si tiene más hueso bueno del paciente, y tiene una pieza más grande todavía para hacer fijación, pues puede sentirse más tranquilo en la forma en que lo rehabilita. Y pues por supuesto no todo depende de la reconstrucción ósea, sino de qué tanto hizo en las partes blandas. Si hizo una reconstrucción ligamentaria o un tendón, pues no va a depender tanto del navegador. Navegador es una herramienta que uno le va a dar mucha utilidad para hacer unos cortes más precisos en los huesos, pero no tiene mayor influencia sobre lo que hagas en los tejidos blandos. Eso va a depender completamente del cirujano. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat de saludos que la encontré. La pronuncia CAE, no sé quién podrá ser. Te felicita por tu presentación y la pregunta es: ¿cuándo utilizas guías de corte 3D? ¿Navega su posicionamiento? Es la pregunta. Desde Argentina producen esta pregunta. Las guías de corte implantes específicos tienen una cabida también enorme en ortopedia oncológica. Con el navegador, digamos que no necesitaría mucho las guías, pues porque ya cuento con el navegador. Por fortuna, en nuestra institución ya hay uno y lo puedo utilizar con regularidad. Entonces, si es para determinar un corte más preciso, puedo utilizar cualquiera de las dos herramientas, y en este caso, pues si ya tengo el navegador, utilizo el navegador. Hay trabajos como el que les mostré que comparan las guías de corte y navegación y muestran que son bastante similares las dos cosas, e inclusive tienen alguna superioridad las guías de corte, pero ese trabajo está hecho sobre tumores alrededor de la rodilla, en la cual tienen una simetría sobre las superficies que ayuda también para que se encontraran esos hallazgos. Ya, digamos, si eso es extrapolable a las pelvis, no estaría tan seguro. Sí utilizo ese tipo de tecnología. Contamos y estamos trabajando también para mirar si hacemos las dos cosas, pero mi experiencia es más corta con el uso de guías o impresiones o bajo impresión 3D que con navegación. Okay. Voy a hacer una pregunta y después le damos palabra al doctor Jorge Páez de Bucaramanga. Las copas en pedestal o cono de lado, que
son un poco diferentes. ¿Las recomiendas colocarlas con este tipo de guía? O sea, la guía de navegación. Pues no he colocado una copa pedestal aún, pero si lo fuera a hacer, sí lo haría porque es uno de los casos donde es mejor aplicable esta tecnología. Si uno quiere restablecer nuevamente dónde va a quedar la altura, la inclinación, y se puede ayudar con el navegador, realmente no va a ser tan difícil. Y pues esto está bien soportado, está el grupo de Birmingham que encontró que para la colocación de estas copas tenían una tasa de luxación muchísimo menor, las que se hicieron orientadas con navegador que las que no. Entonces pues si la fuera a colocar, sí quisiera. Porque técnicamente son un poco demandantes, sobre todo las de pedestal, porque la ubicación es muy superior y muchas veces podemos violar la cortical, generalmente la posterior, y es un poco exigente, dependemos mucho de la tridimensionalidad. Entonces yo creo que eso nos ayuda en mucho en la navegación. Cuando hicimos el taller el año pasado, se ve que pues, es un espacio bastante estrecho y pues el navegador te va a decir bien con precisión con un puntero sobre dónde quieras colocarla o en qué punto, y a su vez también si creas el plano fantasma, la inclinación y hasta qué altura le quiero dar, si quiero colocarla restablecer la altura, si se quiere volver a hacer. Pero tendríamos que hacer un planeamiento 3D previo para ubicar esto, porque pues, hace poco que estuvimos en Hamburgo, nos estaban mostrando esa opción para poder la tridimensionalidad y uno saber a dónde lo va a colocar con base a ese reporte que nos dan. Entonces me parece muy interesante, pues esperemos que nos lleguen ya los software especial para ese tipo de copias. Por favor, el doctor Jorge Páez, ¿lo pueden habilitar? Jorge, ya puedes habilitar tu micrófono. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué más? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué más, Carlos? Bien. Muy buena Bien. charla. Bueno, yo tengo pues algunos aportes para hacer. Tengo 3 comentarios básicamente. Lo primero, pues, en mi vida de protesista, previamente a llegar al mundo de la ortopedia oncológica, navegamos muchísimas prótesis, principalmente de rodilla, pero definitivamente el computador no reemplaza la apreciación del cirujano. Yo recuerdo mucho alguna vez una charla de César Rocha, que poco después de que se había estrellado el Costa Concordia, el barco, decía, mire, este barco tiene toda la tecnología del mundo y igual quedó encallado a pesar de todas las alarmas y todas las cosas. No va a reemplazar la mano del cirujano y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, pues yo la verdad no tengo experiencia en oncología con la navegación. Hemos estado haciendo algunas cosas para fijar los cortes, principalmente en la pelvis también, y es que con el servicio de radiología intervencionista en una de las clínicas donde yo trabajo, generalmente metemos el paciente el día previo al TAC, ¿sí? Y le ponemos inclusive clavos de Kirchner, ¿sí? Y hemos diseñado una técnica en la cual pasamos unos clavos de Kirchner por medio de agujas de biopsia y lo dejamos allá como puntos de referencia para que yo me pueda guiar el día siguiente que vamos a hacer las osteotomías. Y cosa que nos ha servido pues bastante. Entonces yo creo que estamos extrapolando, digamos, la navegación con un mecanismo pues un poco más, digámoslo así, menos desarrollado, que es la fijación de los puntos con estos clavos que hemos diseñado en la clínica. Pero sí, indudablemente el mundo pues va para eso, para que en los lugares donde tenemos difíciles accesos quirúrgicos, que tenemos gran complejidad por los tejidos blandos alrededor, pues necesitamos unas guías, y la mejor guía es indudablemente la navegación. No sé qué tanta eficacia tenga para nosotros, por ejemplo, en la resección de los tumores intralesionales, por ejemplo, los tumores de células gigantes, no sé, o sea, yo creo que la técnica del fresado con la termoablación o lo que utilicemos, pues pienso que nos da unos resultados relativamente buenos sin tener que meter la navegación. Eso creo que era todo. Okay.
Bueno, en la primera parte del comentario acerca de navegación y reemplazos articulares, es una percepción, digamos, bastante amplia y generalizada, que muchos cirujanos de reemplazo no se sienten o no se sentirían cómodos utilizando navegación. Y es que hay que mirar que los resultados de los reemplazos articulares ya de por sí son bastante buenos. O sea, ¿qué tanto podemos llegar a mejorar nuestros resultados o tanto funcionales o con el aditamento de estas nuevas tecnologías? Es difícil porque ya los resultados de por sí están bastante altos, son muy buenos. Entonces, eso también ha creado de alguna forma una mala impresión sobre la cirugía asistida por computador que es innecesaria, ¿ya? Porque, digamos, todas estas cosas, con lo que más se difundió la idea de la cirugía asistida por computador fue inicialmente preciso con los reemplazos articulares y después con los años fueron sacando muchos estudios y lo que mostraban en su mayoría era diciendo, sí, podemos terminar colocando un implante en esta posición y eso es repetitivo, es sistemático. Sin embargo, nuestros cambios en funcionalidad o en la longevidad de las prótesis no ha sido evidente. Entonces, es difícil llegar a eso y a demostrar, a mejorar algo que ya de por sí está bastante bueno. Pero pues igualmente hay cirujanos que aceptan bastante este tipo de tecnología y por ejemplo, a pesar de que en Estados Unidos no se utiliza tanto la navegación para reemplazos articulares, en algunos países de Europa como en Alemania, el porcentaje de uso de reemplazos son navegados es enorme. Entonces, pues no soy cirujano de reemplazos, pero pues eso, todas estas cosas está por verse. Son tecnologías que apenas para este momento de su histórico están sacando estudios más grandes comparando una técnica con y sin, pero como lo digo, la parte de reemplazos va a ser difícil de llegar a dar unos mejores resultados si se tiene en cuenta de que ya los que hay de por sí son buenos. De pronto, yo que soy un poquitico más joven que el doctor Gómez y mucho más que el doctor Salcedo, nosotros trabajamos 5 años, 6 años más o menos cuando comenzamos con la parte de la navegación en reemplazos articulares y se hacía solamente en primario, pues tuvimos una experiencia con 2 empresas que en ese momento pues, eran líderes en Colombia. Y una de las cosas que aprendimos y era que el navegador no ayuda a aprender a operar. El navegador es mucho más exigente y debería utilizarlo alguien que tenga, digamos, mucha experiencia, porque ante un error, por lo menos que tú pongas un sensor mal colocado, se te afloje, ya te distorsiona completamente tu holograma y tú tienes que tener la capacidad de saber que algo pasó para corregir el error, porque el aparato te va a dar a ti el error como algo normal para él. Entonces, eso nos lo decía el doctor Baselga de España, decía, si usted no sabe operar, este no es quien lo va a enseñar a usted a operar, porque esto no es un robot, esto es un holograma que te va a ayudar a ti a perfeccionar, a ser mucho más perfecto, valga la redundancia, para llegar a una cirugía óptima. Entonces, yo creo que esa es la esencia también, y yo creo que tú lo que colocaste, lo último sobre cuándo y cómo operarlo, está eso, o sea, está explícito eso, o sea, comenzar con un caso sencillo para uno poderse amoldar a eso, porque si comienza uno con lo más complejo, pues seguramente va a ser un desastre para uno haciendo estas cirugías de tanta complejidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un caso que fue de los primeros que se hicieron, no sabemos si a nivel mundial, lo presentamos en España en un póster y en el Slammer de Bariloche, sobre una navegación en un paciente con un tumor de células gigantes que le colocamos un halo injerto, montamos el halo injerto y sobre él colocamos una prótesis tipo Columbus de Brown. Fue la primera experiencia que tuvimos y inclusive lo publicamos. Hubo mucha pregunta en Bariloche
porque pues lógicamente era muy nuevo, era algo novedad, 2008, 2009, no se conocía mucho esto y la verdad es que ya nos da la razón todo este tiempo, ¿no? Otro tipo de navegación, otro tipo de cirugía, porque no trabajábamos sobre la resección, sino sobre la colocación del implante, era otro concepto. Pero sí, o sea, la experiencia fue buena, eso es lo que le puedo contar de mi experiencia. Y otro punto interesante que va a tener que ver después con las charlas posteriores es acerca de los márgenes. Entonces, realmente el navegador no es, el que da los márgenes es el cirujano y determina al final. Si con el navegador lo que se puede ayudar es a dar unos cortes precisos, qué tan cerca o lejos, eso lo va a determinar uno en su planeamiento virtual. Y si puede ayudar en tumores benignos, es cuestionable. En algunas, por ejemplo, hay un trabajo del doctor Farfali trabajando sobre tumores benignos y dice que unas resecciones limitadas con unos márgenes ya, o sea, muy cercanos, pues eso tuvieron unos muy buenos resultados sin evidencia de recaídas, pero pues es discutible porque todavía no sabemos bien, por ejemplo, en este tipo de tumor y con los resultados que tenemos con presados con ventanas amplias, presado extenso y con la ayuda de una ayudancia quirúrgica, sí tenemos, pero también hay una tasa de recaída de ahí que no es despreciable. A mí... Doctor Murcia, perdón, Jorge, háblate, Jorge. No, una cosa para Andrés, o sea, a mí me preocupa un poco la colocación de hacer las osteotomías con el navegador, ¿sí? Lo digo porque cuando yo hice prótesis navegadas, o sea, nosotros en el centro que yo hacía prótesis era pues un centro donde se ponía básicamente la marca alemana, entonces utilizábamos el ortopilot y hacíamos muchísimas prótesis, tanto así que en la clínica había 3 ortopilot porque se ponían prótesis navegadas todo el tiempo, ponía prótesis navegadas todo el tiempo, pero muy frecuentemente lo que decía Carlos, uno se daba cuenta que de pronto los sensores, estos se habían movido, no estaba dando bien la lectura y usted se daba cuenta que la osteotomía estaba quedando mal, tenía usted que volver a hacerlo y terminaba a veces quitando el navegador o tenía que reposicionar todas las cosas y volver casi a empezar de cero. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, hacer resecciones en lesiones tumorales malignas, ¿cierto? Teniendo la guía, confiando solamente en el navegador, ¿sí? Tal vez por eso me he ido guiando por meter el paciente el día anterior al TAC y con radiología intervencionista poner estas marcas que me dan una guía que, claro, yo pienso que igual, si todos los sensores y todas las cosas están perfectas en el paciente navegado, me va a dar unas líneas de corte muy buenas, ¿sí? Pero me preocupa que de pronto se me mueva uno, se me mueva el otro y termine haciendo una resección que no sea tan eficiente o la que yo quiero, ¿cierto? Desde el punto de vista oncológico. Eso es lo que me preocupa. Pues pienso que eso va a terminar mejorando en la medida que se pueda desarrollar el software y un equipo específico pues para nosotros, para tumores. Pero por ahora no sé qué tan cómodo me sentiría yo, ¿sí? A pesar de haber utilizado navegadores previamente, utilizándolo como guía de corte para dar márgenes a los pacientes. Pues la precisión de uno de estos equipos es bastante buena. Tan buena pues que inclusive los que más lo utilizan son neurocirujanos donde el milímetro es supremamente útil para ellos. Pero tienes razón en que la cirugía de ortopedia está expuesta al martillo, al movimiento del paciente, y esos son factores que hay que tener en cuenta para que no se vaya, por ejemplo, a aflojar uno de los rastreadores. Una de las formas en que uno puede ver esto es que pues uno puede ir validando sobre la anatomía del paciente cómo está. Entonces, pues si por ejemplo estás viendo pelvis, simplemente le das sobre la superficie ósea y si está bien, él te tiene que dar la imagen en los puntos que van, ¿ya? Inclusive te da una mejor imagen en cualquier tipo de corte, axial, coronal, sagital y en 3D al mismo tiempo. Más difícil de terminar interpretando es bajo visión directa. Pero, pues, por ejemplo, no es una práctica tampoco inusual lo de la colocación de pines. Yo le escuché eso al
doctor Capana, alguna vez que vino hace años al Congreso. Pero pues la gente que está haciendo esto digamos, con mucha regularidad en centros, utiliza el navegador. Y la verdad, mi experiencia es que sí uno debe tener cuidado y no debe estar dejando pasar todo al navegador, no debe ser así. Pero si uno ha cumplido con todo y ha hecho una validación, puede hacer sus cortes en una forma segura. Bueno, démosle cabida al doctor Miguel Murcia de Medellín. Miguel, ya puedes habilitar tu micrófono, por favor. Ok. Hola, ¿qué más? Andrés, ¿qué más, hermano? Muy buena la charla, bastante instructiva, sobre todo para nosotros que no tenemos experiencia acá en Medellín con navegador. Nosotros tenemos un poco más de experiencia con las guías 3D. ¿Sí me está oyendo? Sí. Muy bien, se te escucha bien. Ok, entonces lo que yo te quería preguntar es básicamente desde el punto de vista logístico, ¿cómo han hecho ustedes para implementar? Y pues de pronto extrapolo también la pregunta al cancerológico, al doctor Gómez, al doctor Soto, porque pues acá es verdaderamente difícil que a uno cualquier empresa o cualquier distribuidor de esto le deje a uno un navegador en consignación en la clínica o en el hospital donde trabaje para uno hacer 1 o 2 casos, si mucho, porque tienen que estar muy bien indicados, pienso yo, en casos de pelvis, en casos de sacro, etcétera, de este tipo de cirugías. Desde la parte de vista logística, ustedes, el volumen que manejan para utilizar el navegador no es solamente la parte de ortopedia oncológica, me imagino. O sea, ese mismo navegador lo están utilizando los cirujanos de artroplastia, los cirujanos de trauma, o ese navegador lo tienen solamente ustedes. No. Tener un navegador solamente para ortopedia oncológica tendría que ser un centro de referencia con un volumen muy alto para esto y así. La ventaja de estos equipos es que es precisamente que ya están hechos para una versatilidad enorme para diferentes cirugías. Entonces, convencido que inclusive sé que en Medellín cuentan con una cantidad de equipos, pero los que más lo usan son los neurocirujanos. Entonces, pero si tienes un equipo institucional en el cual hay neurocirujano y hay cirugía de cabeza y cuello y hay cirugía de columna y hay o sea, cualquier especialidad que esté interesada, incluyendo otros ortopedistas como trauma, o ya hay más aplicaciones para, como el que mostré los casos de hombro, pues ya van a estar compartiendo ese equipo y ya van a justificar muchísimo más, digamos, que el costo, porque el costo de estos equipos es bastante alto. En nuestro país ya están también en alquiler. No he llegado a alquilar, no sé cómo funciona porque pues por ventaja, por fortuna, cuento con un equipo institucional y lo que hicimos fue adaptarnos al equipo que teníamos y aprovecharlo y utilizarlo como han visto para las diferentes propuestas de tipos de resección. Pero inclusive para llegar a esto, o sea, inicialmente fue gracias a la ayuda de nuestro amigo, el doctor Lucas Ritaco, vino de Argentina, nos enseñó algo de cómo podía hacerse este tipo de casos y así fue que arrancamos, porque para ortopedia no se utilizaba nada y ya llevamos desde el 2016 haciendo casos navegados. Ahora hay un punto válido y es, digamos, cómo es la parte administrativa de esto, cómo se termina autorizando o no un servicio de navegación. Tienes que hablar propiamente en tu institución y hacer las propuestas a las entidades diciendo, miren, para este tipo de casos, así como te autorizan, digamos, cosas o instrumentales, para ese tipo de casos, la navegación tiene estas ventajas. Eso ya está documentado, también está escrito. Entonces, lo que no hay para ortopedia es codificación
de cirugías asistidas por computador, lo cual ya sí existe en el país para neurocirugía, pues porque ellos utilizan esto con mucha más frecuencia que nosotros. Ok, Gracias, gracias. doctor Murcia. Pero sí se justifica y sí hay forma de que, pues, por supuesto, de que eso una entidad lo termine cubriendo. Por supuesto, si uno está diciendo de que uno puede lograr unos mejores resultados con una cirugía haciendo la navegada y muestra el tipo de evidencia que ya hay, pues no, pues es una forma de justificarlo para que al final la autoricen, ¿ya? Pero eso es un problema no solamente en Colombia, sino lo he escuchado también en otras partes de Latinoamérica. Son tecnologías que se han ido incorporando y poco a poco en cada área. Vamos a darle la palabra a Natalia Correa, creo que ya para terminar. ¿Ahora me escuchan? Sí, claro. Bueno, me disculpan la intervención, voy a ser muy corta, pues no quiero intervenir mucho en el tema clínico, pero para responder un poquito la inquietud del doctor de Medellín. Te puedo pedir un favor, nada comercial. No, Académico, exacto, nada, sí, gracias. por eso, nada Gracias. comercial, solo para aclararle que hay una amplia posibilidad de que los sistemas de navegación que existen disponibles en el país, bien sea para adquirir en instituciones o para alquilar, se puedan configurar para cobertura a múltiples especialidades de manera que se pueda justificar en la institución cómo poder utilizar un solo sistema para estas diferentes especialidades y así optimizar costos. Es básicamente para dejar claro que los equipos se configuran de acuerdo a las necesidades específicas de las instituciones, pero con versatilidad en la configuración. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por la charla, excelente, yo creo que es muy productiva, pues tenemos aquí pues tu experiencia, la industria que también está apoyando, y pues tenemos ya la forma de poder acceder a ellos, y bueno, yo creo que ha sido una noche muy productiva y te agradezco mucho la deferencia con la sociedad y con esto que nos has otorgado en el día de hoy. Bueno, un saludo a todos, espero que estén muy bien, se cuidan mucho y de nuevo gracias por invitarme y por dejarme participar en estos webinars. Bien, Que todos tengan... cualquier cosa, por favor, me pueden escribir o se pueden mencionar conmigo, ¿verdad? Bueno, que tengan todos muy buenas noches y gracias por su asistencia a todos los colegas de Latinoamérica y que tengan una feliz noche.